Audiencia, este artículo que se titula así: El gran daño de la ideología de género. Muchos están a favor, pero yo creo que muchos más están en contra, porque hay una interpretación equivocada del concepto. Haupear en ingoseta bebesen no vale inte cuya juzgama de ave. Pero cuando la intención es claramente, aún sabiendo lo que significa y defendiendo una posición, entonces ahí me parece que hay deshonestidad. Y como estoy convencido de que desde el punto de vista dañino, es que voy a compartir un poco con ustedes un artículo que se llama así: el gran daño de la ideología de género. Estimados hermanos, la ideología de género, un perjuicio para los niños. La respuesta del Colegio Americano de Pediatría de género y la transexualidad dice así: el Colegio Americano de Pediatría, encabezado por su presidenta Michelle de Cretella y Paul McHugh, jefe de psiquiatría del hospital, en un estudio abordaron los peligros de la ideología de género y de la transexualidad, con especial hincapié en la transexualidad infantil. Este estudio, estimados hermanos, se basa solo en datos científicos y biológicos. En síntesis, se trata de 8 puntos esenciales donde se demuestra de qué modo la ideología de género perjudica a los niños. No solamente a los niños, pero son ellos más vulnerables. 1. La sexualidad humana es un rasgo binario dual, es una característica biológico y corporal, y objetivo y además un fin. Repito, los 8 elementos, los 8 puntos. La sexualidad humana es un rasgo, es un tinte, es un modo, de hecho es como más fácil entender, binario, dual, o sea, biológico, corporal y objetivo. Los genes XY y XX son marcadores genéticos de la salud. Los genes son aquellos elementos, ya en términos sencillos, del cual nos diferenciamos del hombre, el varón y de la mujer. Lo normal en el diseño es nacer macho o hembra. Así dice la Biblia. Lo normal en el diseño es nacer macho o hembra. Nacemos varón o mujer. La sexualidad humana está diseñada ¿para qué? Para reproducir y multiplicar nuestra especie. Segundo, nadie nace con género. Todo ser humano nace con sexo biológico. Yo no sé, estimados hermanos, cómo es posible negar esto. Y aquellas personas que defienden, aquellas personas inteligentes que defienden lo contrario de lo que estamos señalando, yo no sé si lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé si le importa que sus hijos o los hijos de otras personas o los niños en general sean perjudicados o no, no sé. Pero es un deber moral de este programa y mío personalmente no callarme ante estas cosas que para mí son atrocidades.
Segundo, nadie nace con género, todo ser humano nace con sexo biológico, que se sabotean por imprecisiones subjetivas. Imprecisiones subjetivas es un modo lindo nomás de decir lo que a mí me parece, aunque yo crea que es correcto, no vale decir por eso, y no por eso yo tengo el derecho de decir todo lo que tengo que decir, y menos que me acepten lo que yo estoy diciendo. Porque estas experiencias negativas ocurridas en la infancia después tienen consecuencias. Quienes se identifican con la sensación de pertenecer al sexo opuesto, porque eso hemos escuchado mucho entre compañeros y predicadores sobre la familia, de esto, con esto quieren engañar, y con esto engañan a muchos. Quienes se identifican con la sensación de pertenecer al otro sexo, no forman un tercer grupo sexual, siguen siendo hombres o mujeres, biológicamente formados, hombres y mujeres. No porque piensen diferente la cosa va a cambiar, la realidad es una. Macho y varón, macho y hembra los creo, y ñande yara. Tercero, cuando un niño biológicamente sano cree que es lo contrario a su sexo biológico, ocurre un problema psicológico, no físico. Entonces debe ser tratado como tal. Estos niños sufren disforia, que significa tristeza de género, disforia de género, y se reconoce como un trastorno mental. La ciencia dice que esto es un trastorno mental, y es así. No hace falta ser demasiado inteligente para saber que aquel que es niño y se cree que es niña, o se cree que es burro o gato o lo que sea, tiene un problema psicológico. 4. El bloqueo de las hormonas de la pubertad puede ser muy peligroso. Bloquear este tipo de hormonas induce, dice, a un estado de enfermedad, es decir, provoca la ausencia de pubertad. O sea, la etapa de la pubertad es una etapa entre el adulto y el niño, en el medio está. Así es, diciendo en términos muy sencillos. Y entonces, inhibiendo, dice, el crecimiento y la fertilidad de un niño que antes del proceso era biológicamente sano. El 98% de los varones y el 86% de las mujeres que durante la infancia confunden su género, finalmente aceptan su sexo biológico. Tras pasar por la pubertad, según los datos de la guía clínica de un hospital de psicología y psiquiatría muy famosa en los Estados Unidos. 6. Utilizar a las hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos del sexo opuesto llevan riesgos peligrosos para la salud. Los niños que usan bloqueadores para cambio de sexo necesitarán hormonas de sexo opuesto, que puede disparar la presión arterial, coágulo de sangre, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Perdón, por favor. 7. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto y o se someten a una cirugía de cambio de sexo. 8. Condicionar la educación de los niños haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos
es algo normal y saludable, es un abuso infantil. Conclusión. Endosar la ideología de género de forma generalizada y a través de la educación y de los políticos confundirá tanto a niños como a padres, lo que causa que cada vez más niños acudan a las clínicas de género, entre comillas. ¿Para qué? Para recibir medicamentos químicos que bloquearán las hormonas. Entonces, en este cortito comentario, como conclusión decimos, si queremos niños felices desde la infancia, la primera regla a respetar es la de la naturaleza. Sin una base sana, queridos hermanos, ¿cómo podemos asegurar a los hijos un desarrollo sano y equilibrado? Seguramente los que tienen hijos en las escuelas y en los colegios, si le preguntan muy sutilmente cómo se comportan, en muchos colegios ya se aborda inclusive y se habla cañijape, sotoboche, cañijape, que por ejemplo ya es bueno que haya, para que no haya discriminación, que ya haya baños, ¿cómo se dice? Baños mixtos. Yo no sé si soy demasiado chapado a la antigua, pero no entra en mi cabeza que por una cuestión de no discriminación que haya baños comunes para niños y niñas, para los varones y para las mujeres. Yo no sé qué voy a decir, Juan Manuel, porque vos sos joven, pero me parece que no aceptás tampoco, ¿verdad? Porque es ridículo, es contra la ley, es contra el sentido común, es contra todo. Pero se instala esa posibilidad, ese debate en la televisión, muchos están a favor o dicen que no es tan grave como para merecer una preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes saben es lo que se ve todos los días. Estimados hermanos, yo no acepto de ninguna manera, bajo ningún pretexto, una cosa así. Y si dicen que estoy chapado a la antigua, pues estoy chapadísimo a la antiquísima regla. Porque sin ser moralista ni moralino, me parece que lo que es y lo que no es. Y aquellos padres que aceptan eso, bueno, no sé si aceptan por conveniencia, por complacencia o por qué, pero yo creo y espero que estemos nomás chapados a la antigua y conservemos estas reglas básicas de conducta y de convivencia humana. Entonces, con este pensamiento, te pido, Juan Manuel, que nos deje una pausita y ya regresamos.